Hola, ¿cómo les va? Yo soy Néstor Frutero. Estamos por comenzar a ver el módulo 10, correspondiente al curso de blindajes, y en el mismo vamos a desarrollar el cálculo de espesores por el método de los semiespesores. ¿eh? Así que vamos a pasar al pizarrón y vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos aquí un punto fuente de material radiactivo, después veremos cuál definimos, y un punto de interés. Y en el punto de interés, lógicamente, debido a que tenemos una fuente radiactiva, vamos a tener una tasa de dosis sin blindar, que va a depender, por supuesto, de la fuente radiactiva y de la distancia a la que estén ambos puntos, por supuesto. Lo primero que vamos a definir es el concepto de hemiespesor. El hemiespesor es la cantidad de material, el ancho de material necesario para que, si yo lo interpongo entre la fuente y el punto de interés, la tasa de dosis baje a la mitad. Eso es por definición un hemiespesor. Por lo tanto, el hemiespesor, en definitiva, va a depender de varias cosas. Por un lado, de la densidad del material, y por otro lado, del tipo de radiación, o sea, del tipo de radionucleido, o sea, de la energía de la radiación. Entonces nosotros vamos a tener hemiespesores distintos para distintos radionucleidos. Ahora vamos a ver una tabla. Lo que vamos a definir es que el ancho del hemiespesor, el ancho del hemiespesor, nosotros lo vamos a definir como valor del hemiespesor, porque es una manera de ponernos de acuerdo. O sea que el valor del hemiespesor es el equivalente al ancho del ladrillo, el ancho de material necesario para bajar la tasa de dosis a la mitad, ¿verdad? Ahora vamos a ver una tablita. Bueno, muy bien. Acá hemos puesto una gráfica de hemiespesores donde podemos apreciar que tenemos, por ejemplo, en este caso, tres radionucleidos: iridio, cobalto y cesio, para distintos materiales. ¿Ven? Agua, concreto, hierro, plomo, en fin. Y por supuesto que el valor del hemiespesor va a ser mayor en la medida que el material es menos denso, obviamente, de que su Z es más bajo también. Por lo tanto, lo que tenemos aquí, estos números que figuran aquí, todos estos números son valores de hemiespesores, porque son anchos, es el ancho de cada ladrillo que yo necesito de ese determinado material para bajar la tasa de dosis a la mitad. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que nuestro radionucleido es iridio 192, por ejemplo. Y vamos a suponer que usamos de espesor concreto. Para hacer el ejemplo, vamos a trabajar con concreto. Por lo tanto, venimos a iridio, concreto, y acá tenemos el valor del hemiespesor. O sea, el ancho del ladrillo de concreto que baja la tasa de dosis de iridio debido a una fuente de iridio a la mitad son 4,5 centímetros. 4,5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que si yo entre la fuente y el punto de interés puse 4,5 centímetros de concreto, entonces la tasa de dosis bajó a la mitad. Es decir, yo tenía que, que mi tasa de dosis blindada va a ser igual a la tasa de dosis que tenía sin blindaje dividido 2. Y eso fue porque coloqué un valor de 4,5 centímetros de concreto. Puse un hemiespesor. ¿Qué pasa si agrego otro ladrillo? O sea, pongo uno más acá, pongo dos hemiespesores. La tasa de dosis volverá a bajar, ¿cuánto? También a la mitad. ¿Mm? Si agregara otro ladrillo, o sea, tres, yo tendría ya tres hemiespesores, ¿tá? Y vuelvo a dividir por dos. ¿tá? Si agregara un cuarto hemiespesor, yo aquí tendría cuatro y vuelvo a dividir por dos. ¿Verdad? Vamos a hacer uno más. Vamos a agregar un quinto en mi espesor. Y pongo aquí un quinto ladrillo, ¿verdad? Entonces yo tengo que volver a dividir por dos. Ahora fíjense, puse tantos dos como ladrillos coloqué. En este caso sería que tengo dos
a la quinta, es decir, que yo tendría que la tasa de dosis blindada era la tasa de dosis sin blindar dividido 2 a la quinta. ¿Por qué? Porque tengo 5. O sea que yo tengo que el número de hemiespesores, el número es igual, n, vamos a ponerle n directamente, el número n en este caso es igual a 5. Y por lo tanto la tasa de dosis bajó en 2 a la quinta. Ahora, yo podría haber dicho también entonces que la tasa de dosis blindada es igual a la tasa de dosis sin blindar dividido 2 a la n, que es la forma genérica que toma esta expresión. Es decir, yo tengo donde n es el número de hemiespesores. N igual número de hemiespesores. La cantidad de hemiespesores que coloqué. Ahora vamos a hacer una consideración. Entonces aquí, para dejar pizarrón, vamos a dejar entonces, vamos a reemplazar 5 por n, o sea, 2 a la n, donde n es la cantidad de hemiespesores. Ahora, ¿qué pasaría con el ancho de pared? Yo sé que ahora cada uno de estos es el valor del hemiespesor, y en este caso del concreto y el iridio vale 4,5 centímetros. ¿Qué pasa si yo quisiera saber cuál es el ancho de la pared? ¿Cuál es el espesor de la pared o el espesor de material atenuador? En este caso, que usé N5 y el valor del hemiespesor es 4,5. ¿Cuánto vale el espesor? ¿Cuánto será el espesor de material? 5 por 4,5, obviamente. O sea, yo tengo, y 4,5 son centímetros, porque es el ancho de cada ladrillo, ¿verdad? Y esto me queda que son 22,5 centímetros. Correcto. Ahora, yo lo que hice acá fue decir que el espesor de material atenuador o el espesor de pared, digamos, es igual a n por el valor del hemiespesor. Así es como yo defino siempre el espesor de material atenuador. N por el valor del hemiespesor. O sea que la cantidad, el ancho de la pared, es el producto de la cantidad de hemiespesores multiplicado por cuánto vale el hemiespesor. ¿Verdad? Bien, vamos a seguir con esto ahora. La primera forma de calcular un espesor atenuador, digamos, de usar esto es teniendo ya el espesor, es decir, cuánto baja la tasa de dosis un determinado espesor de un determinado material. Entonces, si nosotros vamos a esta expresión que tenemos, que el espesor es el valor del hemiespesor, que ya dijimos que es el ancho multiplicado por n, que es la cantidad de hemiespesores, nosotros tenemos en la ecuación que la cantidad de hemiespesores es la que nos va a decir cuánto baja la tasa de dosis. Por lo tanto, si nosotros ahora lo que tenemos como dato es el espesor de pared, el ancho de la pared, lo que tenemos que despejar el espesor de la pared de aquí para saber finalmente cuánto vale n, que sería el dato que necesitamos para calcular cuánto baja la tasa de dosis, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros podríamos decir entonces, despejando de ahí, que n es igual al espesor en centímetros dividido el valor del hemiespesor también en centímetros. Y ahí me da la cantidad de hemiespesores que yo estoy teniendo de ese determinado material, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de esto. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Vamos a suponer lo siguiente. Bueno, ya vimos entonces, recordemos que tenemos que el espesor de un determinado material atenuador es el producto del valor del hemiespesor, que es el ancho, por n, que es la cantidad de hemiespesores, la cantidad de ladrillos que usé. Y la cantidad de ladrillos que usé, entonces, consecuentemente, es el cociente entre el espesor y el valor del hemiespesor. O sea, el ancho dividido cuánto es de ancho cada ladrillo. Para eso vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer primero que tenemos que la fuente nuestra es de iridio 192 y que la tasa de dosis, sin blindar es igual a 21.000
microsievert hora. Microsievert hora. Y que yo quiero saber, 21.000 microsievert hora tengo de tasa de dosis en ese lugar sin blindar. Y que quiero saber cuánto va a ser la tasa de dosis blindada, si en el medio ahora interpongo una pared de concreto de 30 centímetros de ancho, de 30 centímetros de espesor. Entonces, ya habíamos visto nosotros que la tasa de dosis blindada era igual al cociente entre la tasa de dosis sin blindar dividido 2 a la n, ¿verdad? Bien, entonces de lo que se trata es que tenemos que encontrar cuánto vale n. Para ello nosotros tenemos que el espesor son 30 centímetros de concreto y el valor del hemiespesor, como es concreto, venimos acá a la gráfica, vamos a iridio y encontramos que para 30 centímetros de concreto son 4,5 centímetros. Eso vale el hemiespesor, el ancho del hemiespesor. Por lo tanto, despejando n, tenemos que n es igual a 30 centímetros dividido 4,5 centímetros. Ahí está. Y eso me da que es igual, n igual a 6,66. O sea, casi 6,7 ladrillos. Eso es lo que vale n. Por lo tanto, ahora sí puedo calcular la tasa de dosis blindada por 6,66 en mis espesores. ¿Está? Bien. Entonces yo tengo acá que la tasa de dosis sin blindar es 21.000 microsievert hora dividido 2 a la 6,66. En las calculadoras, muchas veces, para hacer esta operación, hay que usar este símbolo. Yo le digo techito, 2 techitos, 6,66. O muchas veces hay que usar este X a la Y. O muchas veces en la calculadora hay que usar X a un cuadradito que le ponen arriba. Bueno, fíjense en la calculadora de ustedes cómo es 2 a la 6,66. Y háganlo, ¿verdad? Bueno, si lo hacen, les va a dar que la tasa de dosis resultante, la tasa de dosis blindada, les va a dar 207 microsievert hora. ¿Qué quiere decir entonces? Que si ustedes interpusieron 30 centímetros de concreto entre la fuente y el punto de interés, cuando la tasa de dosis era de 21.000 microsievert hora, la tasa de dosis blindada con 30 centímetros de concreto bajó a 207 microsievert hora. Bien, vamos a otro ejemplo. Vamos a ver si usamos otro material atenuador. Vamos a suponer que en vez de concreto, vamos a poner un espesor de acero. Vamos a usar entre la fuente y el punto de interés 7,5 centímetros de acero. ¿Será el mismo valor de n ahora? No, porque ¿qué pasa? Primero que tenemos otro espesor y segundo que el valor del hemiespesor del acero no es el mismo que el del concreto, ¿ven? Entonces vamos aquí, buscamos hierro para iridio y ven lo que nos da. 1,3 centímetros, es decir, que con 1,3 centímetros de acero yo bajo la tasa de dosis a la mitad, cuando la fuente es de iridio. Por lo tanto, en este caso, el N correspondiente al acero, vamos a hacerlo con otro color, el N correspondiente al acero va a ser igual a 7,5 centímetros dividido el valor del hemiespesor, que ya vimos que es 1,3 centímetros. Y nos va a dar el N 5,77. 5,77. Por lo tanto, yo ahora voy a tener que la tasa de dosis blindada va a ser 21.000 microsievert hora dividido 2 a la 5,77. Y esto me va a dar, si lo hacen ustedes, 385 microsievert hora.
ese va a ser el valor de tasa de dosis blindada por 7,5 centímetros de acero. Ya está. Y así es cuestión de buscar en todos los casos cuál es el radionucleido que tenemos, cuál es la tasa de dosis y luego, en función del espesor de material que tenemos, ver cuánto vale N, cuántos de mis espesores tengo. Les dejo uno de tarea. Mire, como tarea, para que hagan, va a estar en el módulo de resultados. Les dejo el primer ejercicio del módulo 10. El primer ejercicio va a ser, quiero que calculen para esta misma situación, o sea, para estos 21.000 microsievert que tenemos, ¿qué pasa con la tasa de dosis? ¿A cuánto baja la tasa de dosis? Se interponga un espesor igual a 2,3 centímetros, pero de plomo. O sea que ahora en el medio pongo 2,3 centímetros de plomo. Entonces tienen que encontrar N y tienen que encontrar la tasa de dosis blindada. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa cuando en realidad lo que ponemos nosotros como objetivo es la tasa de dosis blindada. O sea, al igual que hicimos con transmisión, ahora sería calcular los espesores al revés. Bueno, en el caso que ahora lo que se desee es saber qué espesor poner para tener un determinado valor de tasa de dosis blindada, claramente entonces la tasa de dosis blindada va a estar definida porque va a ser lo que se solicita. Y entonces tenemos definida la tasa de dosis sin blindar, ¿verdad? Porque es la situación que impone el radionucleido, su actividad y la geometría. Y por otro lado vamos a tener una tasa de dosis blindada porque es lo que requerimos. Por lo tanto, ¿qué necesito despejar para saber qué espesor usar? N. Lo que tengo que hacer es despejar N de esta ecuación. Tengo que saber cuántos en mis espesores tengo que poner para lograr que la tasa de dosis baje a la que yo requiero. Entonces vamos a hacer un pequeñito desarrollo matemático cortito y después vamos a ver en qué resulta. Para despejar N me queda que 2 a la N es igual a la tasa de dosis sin blindar dividido la tasa de dosis blindada, ¿verdad? Ahora bien, ¿ven? Pasé 2 a la N allá y H blindada acá. Ahora, para sacar 2 a la N, la única forma que tengo es logaritmo. Entonces voy a hacer el logaritmo, no el natural, el logaritmo común, base 10. Logaritmo de 2 a la N igual al logaritmo del cociente H.0 dividido H punto blindada. Cuidado con esto, es el logaritmo del cociente, no el logaritmo de H.0 después dividido por H punto blindada. Vamos a meter la pata, ¿eh? Es el logaritmo del cociente. Primero hay que hacer el cociente, ¿está? Y después sacar el logaritmo. Bueno, y por una propiedad de los logaritmos, n puede salir de aquí y venir acá. Por lo tanto, me queda que n es igual al logaritmo de H.0 dividido H punto blindada dividido el logaritmo de 2. Y ya está, así se podría hacer. Pero también, si hacen logaritmo de 2 con la calculadora, van a encontrar que el logaritmo de 2 es 0,3. O sea que esto también se puede entender que n es igual al logaritmo de H.0 dividido H punto blindada, todo sobre 0,3. Y es lo mismo, dan igual, cualquiera de las dos que usen está bien. Bien. Base a esto, la que vamos a usar nosotros es esta. Ahora vamos a acomodar un poco el pizarrón y vamos a hacer un ejercicio para que se comprenda. Bien, ahí ordenamos un poquito el pizarrón, dejamos la ecuación que vamos a usar, seguimos con el ejemplo anterior, suponemos que tenemos una fuente de iridio 192, que la tasa de dosis en el punto de interés es 21.000 microsieverona, y ahora el objetivo es que la tasa de dosis blindada sea 100 microsieverona. O sea que yo quiero que la tasa de dosis blindada baje
perdón, que la tasa de dosis baje de 21.000, que baje de 21.000 a 100. Ese es el objetivo ahora. O sea, entonces, lo que necesito saber es qué pongo aquí en el medio, ¿m? Para lograr eso. Por lo tanto, tengo que despejar n. ¿M? Y vamos a hacerlo todos juntos una vez. N va a ser el logaritmo de 21.000 dividido 100. O sea, le queda el logaritmo de 210, ¿verdad? Todo dividido 0,3. Y esto sería lo mismo que n igual. El logaritmo de 210 le va a dar 2,32. ¿Está? 2 y dividido 0,3. 0,3. Y esto le da a ustedes 7,74. 7,74. O sea que hay que poner 7,74 espesores. O sea, hemiespesores. 7,74 ladrillos. ¿Verdad? Entre la fuente y el punto de interés para que la tasa de dosis baje de 21.000 a 100. Ahora vamos a armar una tablita para ver qué espesor de cada cosa deberíamos necesitar. Bueno, aquí hemos reordenado la pizarra, ya habíamos llegado a que necesitábamos 7,74 hemiespesores, y el espesor, habíamos visto el espesor que era n por el valor del hemiespesor. ¿Está bien? Acá, para los distintos materiales, n va a ser el mismo, porque siempre vamos a requerir que haya 7,74 hemiespesores entre la fuente y el punto de interés para que la tasa de dosis baje de 21.000 a 100 microsievert. Por lo tanto, lo primero que vemos es el que ya vimos, el del concreto. Del concreto vimos que era 4,5 centímetros. Por lo tanto, el espesor de la pared de concreto que hay que interponer es 34,8, o sea, se podría decir que 35 centímetros. O sea que si nosotros interponemos aquí 35 centímetros de concreto, la tasa de dosis baja de 21.000 a 100. Si en vez de concreto usáramos hierro, el hemiespesor de hierro vale 1,3, ese también lo vimos ya. Y entonces quiere decir que si nosotros usáramos hierro con 10 centímetros, lograríamos el mismo objetivo que poner 35 de concreto. 10 centímetros de hierro bajarían la tasa de dosis de 21.000 a 100, lo que veníamos viendo. Si en cambio usáramos plomo, el hemiespesor de plomo vale 0,5 centímetros. Por lo tanto, para llegar a 100 microsievert tendríamos que usar 3,9, casi 4 centímetros, se podría decir, de plomo. Son 4 centímetros, ¿verdad? Y si en cambio nosotros hiciéramos de agua, el hemiespesor de agua vimos que vale 6,6, así que 6,6 centímetros para bajar a la mitad, por lo tanto de agua yo necesitaría 51 centímetros. 51 centímetros. Y esto es para considerar, ¿ven? Todos, 35 de concreto, 10 de hierro, 3,9 de plomo o 51 centímetros de agua logran, en cualquier caso, bajar de 21.000 a 100 microsievert. Y entonces esto nos hace pensar a que realmente cuáles son los materiales útiles, y lo que podemos llegar a concluir que todos los materiales son útiles, y realmente a veces llevar recipientes vacíos que uno pueda llenar con agua es muy buen blindaje, porque fíjense que se logra con 51 centímetros lo mismo que logramos con 35 centímetros de concreto. ¿Ven? Así que bueno, les voy a dejar antes del resumen de tarea, la segunda tarea va a ser para estos mismos materiales, para este mismo radionucleido, para esta misma tasa de dosis, ¿cómo se llama? Sin blindar, de tarea le voy a dejar que quiero que calculen cuáles serían los espesores que yo necesitaría. Esta sería la tarea número 2 para este módulo, para que la tasa de dosis blindada sea 10 microsievert. Quiero saber ahora
esto. ¿Mm? ¿Cuántos semiespesores tengo que poner y cuáles van a ser los espesores resultantes de pared? Bien, ahora vamos al resumen final. Bueno, como resumen entonces de lo que hemos visto de espesores es que por un lado lo podemos resolver al derecho, como habíamos dicho, y en ese caso es cuando nosotros tenemos definido un determinado espesor de material y la tasa de dosis blindada va a ser entonces igual a la tasa de dosis sin blindar dividido 2 a la n, donde n es la cantidad de espesores que tengo, que ese material tiene. Digamos, esta sería la manera 1, la manera al derecho, y sería cuando yo tengo definido el espesor. O sea, yo ya tengo definido el espesor y entonces yo tengo que saber cuál va a ser la tasa de dosis. Ese sería hacerlo al derecho. La otra forma, la segunda forma, es cuando yo defino como requisito, tengo definida la tasa de dosis blindada. Entonces yo ya ahí tengo la tasa de dosis blindada que quiero, que necesito, y entonces lo que tengo que encontrar es qué espesor lo satisface. Y en ese caso, lo que tengo que hallar es n, y n va a ser el logaritmo de h punto 0 dividido h punto blindada, todo dividido 0,3. Y ahí ya tendría todo resuelto, digamos, ¿verdad? Tendría resuelto espesores. ¿Cómo resuelvo un blindaje? Por el método de los espesores. Así que el módulo de hoy ya terminó y vamos nada, bueno, ya está. Espero que les haya sido útil, que les sirva. Y nos vemos en algún próximo módulo para este tema o para algún otro tema. Les agradezco muchísimo, muchas gracias y será hasta la próxima.